Con cada tormenta, cada viento fuerte, la Intendencia de Maldonado retira camiones de arena de la sección de la Ruta 10 que pasa por el balneario Punta Colorada, próximo a Piriápolis. Es una de las señales principales que notan los vecinos de la zona de cómo se está deteriorando la costa del balneario. Pero ¿cuál es el problema medioambiental que esto acarrea? ¿Es distinto de lo que sucede en otras playas del país? ¿Y qué puede hacerse para paliar la situación? Para hablarlo, recibimos ahora en el estudio al arquitecto Fernando Giordano, integrante de la Comisión de Vecinos de Punta Colorada. Fernando, ¿qué tal? Un gusto. Y también nos comunicamos por teléfono con Isabel Gadino, arquitecta también, magíster en Ciencias Ambientales, docente en el Centro Universitario Regional del Este, el CURE, e investigadora del impacto de las urbanizaciones en espacios costeros y dinámicas de transformación territoriales y paisajísticas en esa zona del país. Isabel, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Bien, por suerte bien. ¿Te agarramos ahí en Maldonado? Sí, sí. Bueno, empecemos por algo básico, Isabel, si te parece. Uh-huh. ¿Qué importancia tienen las dunas, la arena para el ecosistema costero? Bueno, mira, primero estaría bueno entender que los seres humanos, cuando nos acercamos a la playa, que lo hacemos en general por motivos de disfrute, ¿no? Porque nos gusta el espacio de la arena que ocupamos, etcétera, en general no tenemos una conciencia global de todas las escalas de tiempo y de espacio que se relacionan con ese lugarcito que es nuestra playa, ¿no? Entonces ahí cuando hablamos de escalas de tiempo, podemos llegar a pensar que la costa como la conocemos hoy, en Uruguay se formó más o menos hace unos 2000 años y para atrás, y que esa arena que vemos hoy día y que venimos viendo desde toda nuestra vida, ¿no? Y la vida de nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, es una arena que llegó a esta costa hace más o menos esa cantidad de años y no se renueva. Eso es fundamental. Y por otro lado, estamos hablando de escalas de movimiento, de dinámicas ecosistemas que trascienden enormemente la playa donde nos paramos, ¿no? Podemos estar hablando de kilómetros mar adentro, que es donde nace la ola que llega a nuestra orilla, o kilómetros tierra adentro, que es donde debería, por ejemplo, haber una cadena de dunas o una serie de humedales que fueran frenando el agua que viene de la tierra hacia el mar. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Uh-huh. Isabel, a mí me gustaría que nos contaras, porque a lo largo de toda la costa del Uruguay las dunas fueron y en determinado momento, a medida que avanzó la ocupación de la costa por parte del hombre, se fueron perdiendo. Sin embargo, hay una especie de movimiento contrario hoy que trata de fijar la arena, pero la duna no es lo que se recupera en todo caso algo de arena para las playas, ¿o no? Es que en realidad, fíjense, nosotros teníamos una costa vos estás hablando... Carrasco eran dunas. Por eso, del 30 para atrás, ¿no? 1910, sí. 1920, por suerte tenemos o registros en la memoria de la gente o también registros fotográficos, ¿no? Que hablan de, bueno, como Cabo Polonio es hoy... Era toda la costa. Era gran parte de la costa. La Paloma era así, por ejemplo. Punta del Este, si hoy hacemos una excavación cerca del Hotel del Lago, lo que sale es arena. Entonces, lo que existía en muchos lugares de la costa del Uruguay, sobre todo la este, son cabos rocosos como La Pedrera, La Paloma, Punta del Este, Cabo Polonio, etcétera, con arenales gigantescos que pasaban por atrás y se conectaban de una playa a la otra, y luego eso lo hace el viento, ¿verdad? Es el viento el que traspasa la arena de una playa a otra por atrás de un cabo rocoso, pero después también a través del mar y por lo que son las corrientes de deriva vuelven hacia su playa de origen, o sea, hacia el oeste. Y entonces lo que
estudia la dinámica costera, ¿no? Con muchísima gente, sobre todo de Facultad de Ciencias, que analiza esto, es, bueno, ¿cuál es el movimiento que existe en eso que se llama la zona litoral activa, ¿sí? Tenés movimientos de todo tipo, pero básicamente tienen que ver con el mar, que hace su juego, que lleva y trae arena, pone y saca, ¿no?, arena de la playa, y con el viento que mueve esa arena más atrás, más adelante, hacia una playa y hacia otra. ¿Y cuál es el estado global de la playa de Maldonado? Porque, claro, pues si consideramos toda la costa, yo creo que las de Rocha están mejor. Sí, porque Piriápolis se perdió, por ejemplo. Claro. Lo que pasa es, en el 20, en el 30, en el 40... el turismo surge como una industria interesante, ¿no? Lo que eran esos grandes arenales que en aquel entonces pertenecían a padrones rurales y para la ganadería no servían para nada, más bien molestaban, pasaron a ser una fuente interesante de recursos. Para eso se forestaron y luego se fraccionaron, ¿no? Y pasaron a tener múltiples propietarios que luego hicimos, ¿no?, muchos de nosotros, viviendas o ciudad sobre ellos. ¿Y la construcción de las Ramblas, por ejemplo? Y la construcción de las Ramblas tiene que ver con todo este proceso urbanizador. Tú cuando urbanizás tenés que, bueno, el Estado provee de infraestructura, provee de servicios. Entonces, todo esto tiene que ver con la misma concepción que bueno, que nació hace 80 años, ¿sí?, que en aquel momento se pensó que era algo fantástico y no iba a tener ningún perjuicio, pero que hoy día vemos que hubo impactos negativos muy grandes. Y siguen habiendo y los seguimos empeorando muchas veces. Bien, Isabel, pasemos ahora a Fernando. El caso concreto de Punta Colorada. El caso concreto de Punta Colorada. ¿Ustedes cuándo comenzaron a notar que la playa estaba deteriorada? Bueno, este es un caso más, ¿no? Y es un problema que se arrastra desde varios años atrás. El hecho es que cada vez con mayor frecuencia y con mayor volumen esos impactos negativos, en función de los tremendos temporales que se suceden cada vez con mayor frecuencia. ¿Pero tenía dunas para la Playa Colorada o es simplemente retiro de arena? ¿Había dunas? Sí, todo, como cualquier playa, el parte fundamental de ese ecosistema es una duna primaria, secundaria, terciaria, que es... Pero digo, el mar lo que arrastra fundamentalmente es la primera fila. La primera, sí, a veces la segunda, es decir, depende la entidad del evento climático, pero que no solo a partir de los grandes vientos que se han sucedido en los últimos años. Sin ir más lejos, el año pasado hubo una marejada tan fuerte que hizo una barranca, cosa que nunca se llevó el primer cordón dunar entero, y había 4 metros de diferencia por donde entramos caminando sin hacer un escalón. Es decir, son eventos muy fuertes. Pero en el caso nuestro se juntan una serie de factores, no solamente el tema vientos y marejadas. También hay un uso mucho más intenso de parte de los humanos, junto a obras como esta, una ruta prácticamente arriba de la duna, que hace una intervención muy fuerte que desestabiliza todo el ecosistema. Porque por lo general esa ruta que vendría a ser una rambla, ¿sí?, siempre se construyen así, arriba de las dunas. Y bueno, afectan necesariamente. Lo que hoy hay no es tal la afectación, al ser una cosa más chica, más... No, porque ya era una ruta importante que en parte de ella prácticamente su trazado fue arriba de la duna. Entonces un poco los problemas se empiezan a originar ahí y, como te decía, un uso más intenso, cada vez es una playa que va más gente, hay automóviles, hay casas. Uso muy bueno y se construye y también el arquitecto le tengo que preguntar si se construye. Hacia adentro se construye, pero quizás más hacia adentro, pero también un uso a veces con buggies, motos, el tránsito que... Es decir, basta ver a cualquier entrada a la playa, que todavía lamentablemente la tenemos sin ninguna vía que permita no el pisoteo y el destrozo de esa vegetación samófila que llamamos, que es un ingrediente fundamental en el ecosistema para
para tener sentar, la ¿no? duna quieta. Claro. Que es la acacia, ¿no? Las típicas, ¿no? No necesariamente. Bueno, la acacia es un tema polémico porque sí. Más allá de ser una especie que dicen que es una especie exótica que puede después de ser Yo creí que fijaba. invasora, y que los técnicos no la miran con simpatía como la especie más indicada para colocar en la franja costera. Bien. Lo que yo decía en la introducción es una de las cosas que ustedes notan, ¿no? Del deterioro, eso de que cuando hay mucho viento la carretera queda prácticamente tapada de arena. Permanentemente. Si vas ahora, vas a ver que del lado del mar tenés una duna de 3 metros sobre la ruta, podemos ver fotografías. En algún momento se ha llegado a tener más altura cuando hay grandes eventos. Y bueno, el tránsito parece ser el único parámetro que valoramos y que implica sacar, yo diría, cientos de camiones de arena que se Porque trasladan los camiones hacia de otro arena lugar. lo que sacan es la arena que está arriba de la ruta. La arena que está arriba de la ruta, Que efectivamente. impide el tránsito Que vehicular. impide el tránsito. Y esa arena no se vuelve a llevar a la playa. Bueno, ahí los reclamos, sabemos que de la Dinama actualmente consideran esa posibilidad de que esa arena pueda ser devuelta a la playa, que es toda una Que se operación. barra, en una palabra. Pero Casi. es una operación, una gran operación, muy costosa, con máquinas pesadas que si van a transitar encima de la duna pueden significar un deterioro aún mayor. Estamos en este tema puntualmente ahora. Bien, le voy a preguntar ya de eso a Isabel, pero antes una aclaración. Yo decía en la introducción que esa es la Ruta 10, en realidad así se le dice, pero Sí. ustedes ahí vieron recientemente que ya no es la Ruta 10. Según el Ministerio de Transporte de la República, ese tramo ya no es más Ruta 10. La Ruta 10 arranca en Solís, Pero va hasta tiene el mismo- Piriápolis. No, arranca desde... Bueno, está entrecortada. Era una ruta Claro. que iba junto al agua de Montevideo hacia en toda la costa. Era una paralela interbalnearia, pero pegada al mar. Exactamente, pegada al mar, que se construyó en tramos y que nunca se finalizó, digamos, Claro. su construcción. Bien, Isabel, te quiero preguntar por eso que comentaba recién Fernando, de cómo hay posibilidades de recuperar una playa llevando de nuevo arena, haciendo ese tipo de movidas, digamos. Existen posibilidades. Igual quería retomar una cosa que comentó Rosario, que es el mar se lleva a la primer duna. El mar se lleva a lo que haya. Si está la primer duna, va a llegar a la primer duna. Si no está, va a seguir para adelante. Si lo que encuentra es una rambla, se va a dar contra la rambla. Y Bueno, pasó en la Floresta. claro, y si sin lo que ir más encuentra lejos. es una casa, se va a llevar la casa. Eso es lo que... También en la Floresta. Claro, todavía nosotros no lo comprendemos y eso es algo que es fundamental, ¿no? Cómo la naturaleza construye el encuentro entre la tierra y algo tan diferente energéticamente que puede ser el mar, que pasa de calma chicha a una tormenta de olas de 5 metros de alto. ¿Tá? ¿Cómo lo recibe? Con una esponja. Algo tan simple como eso, ¿no? Es maravilloso. Una esponja que es la playa. Pero la esponja sirve si está seca y si tiene volumen. Entonces, en la medida que nosotros o recortamos la esponja, la vamos llenando de hormigón encima, o además la mojamos porque le metemos jardines encima, de todas estas casas que tú comentabas, ¿no? Que además esas casas no son solo casas, son casas con jardín alrededor, en donde se planta, por ejemplo, pasto bermuda, que no es un pasto que pertenezca a una playa, sino todo lo contrario, necesita riego permanente. Entonces, lo que estás haciendo es, le sacaste la mitad de la esponja y encima la vivís regando. ¿Qué querés que haga la pobre playa? Es imposible trabajar en esas condiciones. Entonces, bueno, se pueden recuperar algunas cosas, otras cosas no se pueden recuperar. Por ejemplo, Maldonado sí tiene hecha una obra que salió muchísima plata, que yo me acuerdo hace muchos años cuando vos, Rosario, la cubriste, que fue el drenaje por abajo que tiene Solanas. Claro, porque, ¿sí? Pero eso a partir de la construcción de la ruta, de la ampliación de la ruta, que volcaba, que estaba mal pensado el drenaje, lo volcaba a la playa, pero ya Solanas tiene serios inconvenientes, ya los tuvo desde antes, ¿no? Claro, porque el drenaje no da abasto, porque el riego además es permanente. O también pensemos, cuando el balneario crece, que es lo que le está pasando a Punta Colorada,
Punta Negra y toda esa zona, cada vez hay más viviendas. Esa zona explotó hace pocos años, ¿no? Sí. Entonces, el balneario crece. Cada vez hay más viviendas, cada vez hay más calles asfaltadas, cada vez hay más jardines regados. ¿Qué estás haciendo? Estás impermeabilizando todo un área que podría ser de freno de las lluvias o de aguas, ¿no?, que vinieran del continente hacia la playa. Lo que hiciste es impermeabilizaste todo eso y estás mandando mucha más agua a la playa. Y además estás deteriorando la playa porque le estás sacando arena o estás impidiendo que esa arena se mueva, la estás fijando. Entonces es por muchos frentes que lo estamos atacando ese recurso, esa esponja. Y bueno, la cuestión es que a veces no es solo mirando una sola dimensión o mirando un solo factor que vamos a llegar a la solución. De cualquier modo, la solución tiene que contemplar el hecho de que hoy la realidad indica que esas casas que ya se instalaron no se van a destruir, de manera que entonces me gustaría saber de aquí en más cómo se va minimizando el impacto negativo, ¿no? Claro. Hay soluciones de varios tipos, como esta que te comentaba del drenaje subsuperficial. Esa es una, sirve para esa playa, pero es además muy cara. Está todo lo que tiene que ver con cercas captoras, son soluciones muy baratas, se hacen con hojas, se están haciendo en todas las playas, sí. Con ramas, en Montevideo se están haciendo y están funcionando. Depende de la dinámica de la playa. Y depende de dónde, hay que analizar muy bien, y esto lo tiene que hacer gente que sabe del tema, ¿no?, que trabaja en dinámica costera justamente, en dónde vas a poner esa cerca, dónde vas a generar la duna. Si estás diciendo que la duna la querés regenerar en el lugar donde la ola todas las noches llega y se lleva parte de la arena, no vas a llegar a regenerar nada, ¿sí? La solución que están dando la Comisión de Vecinos de Punta Colorada parece sumamente atendible. Bueno, de eso me gustaría que nos contara el arquitecto Jordán, ¿no? Les propongo hacer una breve pausa y cuando volvamos comentamos las soluciones que se están proponiendo para el tema. Con cada tormenta, cada viento fuerte, la Intendencia retira camiones de arena de la sección de la ruta, que no es la 10, aunque así se le dice, que pasa por el balneario Punta Colorada, próximo a Piriápolis, y los vecinos están notando un deterioro cada vez mayor de esta costa del balneario. De eso estamos hablando con el arquitecto Fernando Giordano, que integra la Comisión de Vecinos de Punta Colorada, y por teléfono con Isabel Gadino, que también es arquitecta, que es magíster en Ciencias Ambientales, docente en el CURE, el Centro Universitario Regional del Este, e investigadora de cómo la urbanización afecta en las playas, las costas del país, sobre todo del este. Fernando... A propósito de lo que decía Isabel, me parecía que quería comentar que ese efecto esponja, digamos, es el gran amortiguador de esa enorme energía que tiene las olas y el mar. Porque la naturaleza siempre tiene razón, tiene su lógica. Y bueno, es oportuno, mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente. Uno de los temas centrales de nuestra época, el cambio climático, que conlleva, entre otras cosas, la elevación del nivel del mar. Eso es un tema comprobado, que está afectando y también llega, obviamente, a nuestras costas, en algunas latitudes con mayor violencia o con menos, pero es un tema que nos vamos a enfrentar en el próximo futuro, inmediato, diríamos. Entonces, ese cordón, esa gran esponja, es una defensa extraordinaria de valor económico que tenemos que empezar, a propósito del medio ambiente, a valorar, y que quizá no tenemos conciencia del recurso que supone, del patrimonio natural que supone para el futuro. Pero no siempre se vincula este tipo de medidas a un argumento económico. Me parece que tú lo has puesto en determinados términos, porque pienso, la persona que llegó con una, con una construcción hasta el borde mismo, le dio determinado valor y por eso está afectando hoy. Pero si tú decís que lo otro también puede volverse valor económico para una zona, me parece que es un argumento a considerar, ¿no? Lo tiene un valor turístico. Bueno, aparte del valor turístico, también un valor como imagínense que tuviéramos que construir una defensa contra el mar.
Te lleve la casa que construiste, claro. Siempre va a ganar, está demostrado. Bien, antes de la pausa, Isabel comentó como los vecinos están proponiendo una solución que a ella le parecía atendible. Si te parece, podemos repasar un poco ese plan de restauración. Tiene Bien. algunos puntos principales. Bien, nuestra propuesta es en esa zona, que son 500, 600 metros, que está muy afectada actualmente. Sobre todo es la Playa Brava, ¿no? La Playa Brava, el este de la El Playa este. Brava, que es lo que podemos ver en las fotografías. Bueno, proponemos iniciar, formular un plan de restauración costera para esa zona. Un plan con todos los alcances, con tiempos, con obras, y detener el sacar la arena como única medida, que es lo que se ha ¿Y hecho sobre hasta la ahora. ruta 10 qué pasa? Porque en algún momento se va a venir Bueno, un ensanche, se va a venir una... Es perfectamente factible hacer un pequeño rulo ahí de desvío, un bypass, como lo experimentamos todos los días acá en Montevideo, ¿no? Ahora en la Rambla de Malvin, que tenemos 2.000-3.000 autos por hora. No pasa nada, es hacer un rulo, una vueltita. Se supone que ahí andan turistas, nadie anda muy apurado. Y suspender entonces la pavimentación o arreglo de ese tramo de ruta. Hasta tanto se puedan iniciar acciones de consolidación y de restauración dunar, porque más de consolidación. La palabra exacta es una restauración de las dunas que implica que vuelva la vegetación, que es parte de esa fijación. Y eso puede llevar tiempo, no sabemos cuánto, pero es decir, por eso reclamamos que en principio exista un plan concreto, detallado, de cuáles son las acciones que se van a desarrollar. Pero ustedes pensaron en acciones. Claro, incluso tienen, no solo pensaron que se puede hacer una suerte de bypass, sino que lo tienen pensado por dónde puede ser, qué calles se pueden asfaltar. Sí, proponemos, bueno, es decir, ponemos dos soluciones, básicamente una que es hacer un rulo, y la otra solución que es a largo plazo, que es reformular o reconsiderar otra estructuración vial que implica la continuación de un camino vecinal que viene hacia atrás y que puede canalizar todo el flujo automovilístico por esa vía de manera mucho más lógica y sin sobrecargar sobre la ruta y sobre la playa. ¿Con qué lo unirías? Porque hoy por hoy vas de Piriápolis a Punta Colorada, por ejemplo, por eso que antes llamábamos Ruta 10, bueno, ya no más. Si pudiéramos tener un planito para verlo, yo se lo envié a Gastón. Prácticamente hay un camino vecinal que arranca de ahí. Arranca desde Piriápolis, de atrás del Cerro San Antonio, que conecta casi de manera directa con Punta Colorada, y si continúa casi sin hacer muchas curvas, se llega a Punta Negra. Pasa como por atrás. Pasa como por atrás. Separado de la costa. Separado de la costa. Y de ahí tener un esquema en peine que ya existe consenso a nivel técnico desde décadas, diría yo, poder acceder puntualmente a la costa. Y eso, muchos países que han pasado por esta problemática y la han superado, a veces también tardíamente, pero en los años 80, por ejemplo, Francia. Bueno, la Costa Brava española se trató en peine. Bueno, exactamente. Las leyes del litoral en España, en Francia, es decir, prohíben, la ley del litoral francesa prohíbe a título expreso la formulación de una ruta paralela a la costa. Pero además tiene un ingrediente, a mi modo de ver, turístico, que para un sello de Uruguay natural como pretendemos tener, vamos a la playa no es para verla desde la ventanilla del auto y para sentir el ruido de los autos que pasan a pocos metros, donde uno va a descansar y tomar contacto con la naturaleza. Parece lo contraindicado. Entonces, me parece que estamos en un momento como de reformular, reconsiderar todas esas soluciones que se venían haciendo tradicionalmente y empecemos a ver por Punta Colorada cómo funciona con otro esquema de acceso. Y en cuanto a preservar una zona donde no se pueda construir, también está pensado, porque no solamente se trata de las calles o del tránsito vehicular que transforma, también hablamos de jardines, de casas demasiado cercanas. Afortunadamente, un reclamo que hemos hecho desde el 2005 en la Comisión de Fomento de Punta Colorada, que es tener un plan de ordenamiento local
Hay indicios de que se va a empezar a considerar en la región Piriápolis la formulación de un plan de enterramiento donde Punta Colorada tendrá oportunidad de reformular qué quiere para su futuro, cómo quiere desarrollarse. ¿Y es reversible lo que ya se ha hecho? Por supuesto que es reversible. Y tenemos otros aspectos también a mejorar que tienen que ver, pero bueno, es un enfoque desde el ordenamiento territorial que me parece muy complementario a lo que es todos los aspectos de dinámica costera, que son tan importantes, pero que también lo tenemos que ver desde el otro lado, ¿no? Desde el ordenamiento, de cómo se estructura y se ocupa el territorio y cómo se regulan las ocupaciones. La Intendencia lo que les propuso en una reunión que tuvieron con la Comisión de Vecinos fue remover la arena en una franja de 3 metros al costado de la Rambla, o sea, de la ruta en realidad, ¿no? Colocar un vallado de palmas para retener la arena y fijar las dunas con plantación de acacias y otras especies vegetales, pero los vecinos rechazan esa posibilidad. La Intendencia esa solución se nos comunicó verbalmente, pero en realidad la Intendencia de Maldonado hizo un proyecto que tiene que someter necesariamente o forzosamente a la DINAMA, que está en este momento a estudio de la DINAMA, quien en definitiva autorizará o no todo lo que sucede desde el borde de la carretera hacia el mar, como organismo a nivel nacional responsable de ese territorio. Pero visto y considerando que lo que proponen es lo que ya se ha hecho en otros lados, Isabel, por ejemplo, ¿tú qué opinas respecto a esta solución, aunque más no sea paliativa por el momento? ¿No nos está escuchando, Isabel? Isabel, ¿estás por ahí? Sí. Que Rosario te preguntaba recién. En cuanto a la solución que propone la Intendencia, ¿encontrás que pueda ser un paliativo en tanto no se llegue a las soluciones de fondo que propone la Comisión? Mira, yo no conozco exactamente el caso porque no me he puesto a estudiar y además es interesante, justo hoy coincidimos, Fernando y yo somos arquitectos, sí. Pero lo que hay que hacer es incorporar otras disciplinas también a estos análisis, no dejarlo solo en manos de arquitectos porque ya vemos que la cosa no nos salió muy bien, ni agrimensores tampoco. Pero entonces, incorporar análisis, que sé que la Comisión de Punta Colorada tiene bastantes cosas, pero ahí hay que incorporar estudios de dinámica costera, estudios geológicos, etcétera. También hay que revisar qué pasa, tú hablabas, qué pasa se pueden llegar a zonas de exclusión. Eso tiene que ver con aspectos legales, con aspectos financieros. Entonces, esto tiene múltiples dimensiones, múltiples puntas por donde entrarle y que hay que atender. Bien, pero eso es a largo plazo, ya lo dijo Giordano. Lo que propone la Intendencia, que es aparentemente bastante más sencillo, son lo que ya ha hecho en otros lugares. Las cercas vegetales de palma, las plantaciones de acacias, que por lo visto la cara de Giordano me dice que no son las más recomendables. Está fijando la arena, ¿no? Con la acacia. La acacia no es más esponja. Y fija la arena. Claro. En realidad. Entonces, si también estamos pensando, además de que la playa ese es el lugar donde yo me siento a tomar sol, la playa también es hábitat de algunas especies. El monte Samófilo que decía Fernando es hábitat de algunas especies. El humedal que debería estar atrás también cumple su función. Entonces ahí empezamos a incorporar lo que es el concepto de servicios ecosistémicos, ¿no? Servicio ecosistémico cultural, buenísimo, toda la vista que yo tengo. Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, de soporte, de regulación. Cosas que en general, cuando uno mira un solo aspecto del modelo de desarrollo, ¿sí?, obviamos, preferimos dejar de lado. Entonces, yo creo, y lo dice la ley, aparte, la cantidad de leyes que tenemos, es, frente a algo que no se conozca exactamente la solución, pero haya dudas sobre su funcionamiento, tomemos cuidados precautorios, ¿no? Eso es lo que viene diciendo la normativa uruguaya desde la década de los 90. Entonces, antes que hacer nada, antes que definir, sigamos con esta ruta o con esta costanera por donde está, mientras por otro lado tenemos legislación que dice el vecino y el habitante tiene el deber y el derecho a participar.
¿sí? Pero cuando quiere participar, que es buenísimo, como están haciendo los vecinos de Punta Colorada, pero en la costa está lleno de grupos de vecinos que están participando o quieren participar, tampoco se les da mucho corte o no se les da mucho lugar. Entonces, sería muy interesante, ya que tenemos vecinos que se han puesto a pensar en su lugar, ¿no? En el lugar en donde transitan, y que se han puesto a pensar en una forma distinta a la tendencia. Eso es buenísimo. ¿Por qué seguir haciendo siempre lo mismo si ya es obvio que esto tiene malos resultados? Démonos la oportunidad de pensar otra cosa. Entonces, ¿por qué no tomar todo eso que en definitiva como país lo estamos proponiendo o tratamos de que la gente se empodere y se refuerce en todos estos procesos, pero a la hora de hacerlo, no, pero igual vamos a hacer lo que hacemos siempre? ¿Qué ejemplos de malos resultados ves tú en la costa uruguaya hoy, de este tipo de solución? Y bueno, la Rambla en Santa Mónica, por ejemplo, ¿cuántas veces se ha rehecho? La Rambla en Atlántida, ¿cuántas veces se ha rehecho? Las playas de La Paloma, Costa Azul, las playas de La Paloma hacia la laguna de Rocha, son playas que están perdiendo toda la arena. Claro. ¿No? Entonces, ejemplos de que lo que hemos hecho no ha salido del todo bien, está lleno. Tenemos que empezar a construir de los otros. No va a ser fácil, la solución no es que, construyo esto y me va a salir redondo. Capaz que hay que probar, pero por lo menos démonos la oportunidad de probar otra cosa. Y sobre todo, como decía Fernando, también miremos a los países que ya han pasado por todo esto y dieron un paso atrás. ¿Tú ves efectivamente que se dan últimamente más fenómenos de viento, más temporales? Bueno, eso no te lo puedo decir. No sé, porque últimamente si vas a hablar con alguien que trabaja en clima o en cambio climático, te va a decir hace 150 años o hace 500 años pasaba tal cosa. Entonces son escalas de tiempo que yo no te puedo comparar con lo que pasó el día de ayer. Pero sí hay análisis, y en particular uno de Facultad de Ciencias, que es de Alves y Bozo, del 2015, que habla de la cantidad de dunas fijas o la cantidad de dunas activas, ¿no? Hace una comparación entre la década del 60 y la actualidad, y dice, bueno, como resultado del estudio fotográfico, dunas activas perdimos la mitad. Dunas fijas se aumentó en un 114%. Y si lo que manejamos de base es que la playa o la costa necesita el movimiento, esto es un resultado malísimo. Claro. ¿Por qué? ¿Qué son las dunas fijas? Las que ya no se mueven, las que tienen tanta vegetación encima. Ya están, digamos, detenidas. Sí, o por vegetación o porque las hemos urbanizado, ¿no? Y no absorben energía, no absorben energía, o que están abajo, no son capaces de que están disipar abajo una energía. rambla, Exacto. por ejemplo. Claro. Fijadas. Bien, eso. Yo creo que afortunadamente hemos hecho conciencia de esto. Yo he traído acá, hay un proyecto de directrices costeras que ya tiene media sanción en el Parlamento, que ha venido discutiéndose durante los últimos años y que sería muy importante que tuviera aprobación en un plazo más o menos inmediato, donde enfrenta todos estos problemas y da herramientas para que se pudiera trabajar tanto los organismos nacionales como departamentales. ¿Y cuánto sé que se está discutiendo? Hace bastante tiempo. 18 años más o menos. ¿Cuánto? 8 años. No, 18. 18. En 18 años hemos perdido una cantidad de costa. Se ha socavado costa, y vamos a esperar cuánto todavía si no tiene aprobación. Bien, pero es una luz en el horizonte también. Es una perspectiva auspiciosa, pero mi ansiedad no puede con esos términos, con esos plazos. Bueno, pero creo que ahí hay algunas disposiciones que pueden ser un instrumento útil. Y bueno, nuevamente, pongamos de nuevo este tema tan importante para el Uruguay arriba de la mesa.
y urjamos a los legisladores a enfocar de una buena vez este tema, ¿eh? Mira, tenemos un mensaje de un vecino de Punta Colorada que dice que solicitar la no circulación por la Rambla es la mejor forma para que no se haga nada. O sea que tampoco hay... la solución no es fácil, ¿verdad? Es un problema complejo. Ni está todo el mundo de acuerdo. Soluciones fáciles no hay. No. Soluciones fáciles no hay. Son procesos dolorosos, ¿no? Que con muchos intereses y intereses diversos. Claro. Pero Toca sí, muchos intereses. Claro, pero la cuestión ahí es, bueno, ¿hay algo que sea insustituible? ¿Hay algo que sea irrecuperable? ¿Hay algo que tecnológicamente no podamos llegar a volver a hacer? ¿No? Esa es la cuestión. Por otro lado tenés, todo este espacio está infinitamente fraccionado en propiedades privadas. Y así es, y así va a seguir siendo, porque es la forma que el ser humano, sobre todo en este mundo capitalista, entiende el territorio, ¿no? Es el mismo ecosistema, pero nosotros lo fraccionamos. Sobre eso no podés hacer nada, pero sí se puede empezar a hacer una gestión más interesante o planes de ordenamiento o de gestión, como decía Fernando, que bueno, está bien, tenés este espacio, es tuyo, pero con estas y estas condiciones. En la primera línea de costa, afortunadamente, las disposiciones anteriores prevían 200 millas. Los 150 metros que preveía la ley de centros poblados, que en realidad se ha cumplido. Y también, mirando en medio del vaso lleno, tenemos la enorme ventaja de que toda la costa y las playas tienen un libre acceso y son públicos. Este es un tema que no es nada menor, porque muchos países europeos que tienen aún al día de hoy playas privadas y han tenido que legislar y dedicar muchos recursos económicos simplemente para resolver el problema de la accesibilidad. Yo creo que partimos de una buena base, digamos, como para ver el vaso medio lleno. Arquitecto Fernando Giordano, arquitecta Isabel Gadino, les agradezco por estos minutos aquí en Perspectiva. Muchas gracias. Gracias a ti. Saludos.